Bueno, la idea es ver el tercer conjunto de patrones, sí que son los patrones funcionales, sí que arrancaron con H el otro día. Solamente para recordar, ¿qué es un patrón? Pregunta de final clásica, sí. ¿Problemas qué? ¿A qué problemas? No, hay una palabra clave. Comunes o conocidos. Está perfecta la definición. Si pones eso al final va bien. Ya está bien. Claro. O sea, un patrón es justamente a lo que vamos a ponerle nombre a una solución para un problema conocido, ¿sí? Para que cuando vos tengas este problema ya tengas una herramienta, ¿sí? Es lo más común en ingeniería de software que apliquemos patrones por doquier. No, pero justamente todos los problemas en general son muy diferentes, ¿sí? Eso no quita que los patrones sean una herramienta más en nuestra caja de herramientas, porque sí se usan, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón que se usan muchísimo, ¿no? Tipo, vieron Builder la vez pasada. Builder se usa muchísimo. Hay otros que se usan menos y hay veces, ¿sí?, que los usamos sin darnos cuenta que los estamos usando, no les ponemos nombre. Que eso en general no pasa nada, no es un problema. Lo único que hicieron para definir un patrón es vinieron estas cuatro personas, Gamma, sí, no me acuerdo, porque el libro se llama... ¿Qué se llama? Sí, es de Gang of Four. Pero el libro, el primer apellido es el Gamma, entonces el libro quedó como el Gamma, entonces ya no me acuerdo de los otros tres. Pero escribieron un libro, dijeron, vamos a definir esto que todos sabemos, vamos a ponerles un nombre y eso es todo, ¿sí? En el parcial sí les vamos a pedir por un patrón, o si dicen aplico este patrón y no hacen ese patrón va a estar mal. No es que, no era que yo podía resolver, no. O sea, si dicen un patrón, ponen ese patrón, si les pedimos un patrón, ponen ese patrón. ¿Está bien? Bueno, vamos con los funcionales. Sí, los funcionales básicamente agrupan dos grandes tipos de patrones, que es cómo van a comunicarse distintas entidades entre sí y cómo van a funcionar en conjunto nuestros propios objetos o nuestras propias instancias, ¿sí? Vamos con el primero. El patrón strategy, que es un patrón bastante común, ¿sí? Y lo vamos a utilizar bastante, por ejemplo, si programan en JavaScript, es súper común que lo usen, ¿sí? Que es básicamente cuando nosotros queremos respetar el principio open close, ¿sí?, pero también queremos extender la funcionalidad de nuestra clase, ¿sí? Hay nuevas variantes, ¿sí?, de comportamiento de nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, siguiendo este ejemplo, nosotros podemos tener el Google Maps, ¿sí?, que tiene el mapa y sabe cómo interpretar el mapa, que está todo bien, pero yo le puedo decir que voy en auto, que voy caminando o que voy en bicicleta, me parece, y son todos comportamientos distintos para el mapa. Digo, el camino que tiene que hacer es totalmente distinto. Ahora, el mapa en sí es el mismo, ¿sí? Lo único que tiene que cambiar es la estrategia para elegir ese algoritmo. En general este es mucho más trivial de utilizar porque ya la propia definición del problema te dice, ¿no? Tipo, hay que usar otra estrategia para resolver este problema y esa estrategia también puede ir cambiando en tiempo de ejecución. Para eso usamos el patrón strategy, ¿sí? Y obviamente las estrategias son intercambiables entre sí, ¿no? De vuelta, lo repito por las dudas. O sea, uno puede tener un programa que se maneja con que cierta parte de su comportamiento depende de una estrategia y puedo cambiarla en tiempo de ejecución. Si muchos de los patrones tienen que ver con cambiar comportamiento en tiempo de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, el navegador, ¿sí?, tiene una estrategia de ruta que puede ser esta de road, será tipo en auto, caminando o en transporte público, ¿sí? Las tres cumplen la misma interfaz y el navegador tiene una estrategia, ¿sí? El usuario va a ser el que elija la estrategia en general. Y a veces hasta el que se la pasa. Este es como el diagrama general. Vamos a ver en todos posiblemente algunos ejemplos con cajitas, pero también como el dibujito que se tienen que aprender, ¿sí? Nosotros, no les digo que no porque después tomamos lo que nosotros queremos. No creo que les preguntemos que escriban cómo es una strategy para que escriban esto tal cual. En otra materia les puede pasar. Porque yo me lo sé de memoria porque te los pedían en otra materia. Tengo el sellito de cada uno de estos patrones. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el cliente,
que va a manejar un contexto, que el contexto es el que va a tener la estrategia. ¿Sí? Entonces el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear la estrategia que quiera, esto que decíamos, que el usuario, el consumidor era el que seteaba esa estrategia o la elegía, creaba el contexto o le asignaba el contexto a la estrategia y le decía al contexto, hace esto. Por adentro, ese contexto va a usar esa estrategia. En este caso, es el ejemplo más básico, tiene como un ejecutar que todas las estrategias tienen que cumplir. Puede tener más métodos y el que sabe utilizar esos métodos y todo lo que eso conlleva es el contexto, no es el cliente. Fíjense porque acá está pasando como algo raro. O sea, el cliente está creando una instancia que en realidad no le interesa o no va a manejar, sino que solamente para seteársela a otra, que esa otra va a saber qué hacer. ¿Sí? En general no solemos hacer esto. Fíjense que si yo quiero cambiar de estrategia, lo que tengo que hacer es crear otra estrategia concreta y seteársela al contexto y volverlo a ejecutar y va a ser otra cosa diferente. ¿Sí? Si en Algoritmos 1, ya no sé si se sigue haciendo, hicieron algún juego donde ustedes tenían que poner, por ejemplo, qué tenía que hacer el jugador en cada momento, era literalmente una estrategia. No sé si siguen haciendo eso. Cuando yo cursé Algoritmos 1 era un tag, en un TP hacíamos el tag, y en otro había que llenar una clase que lo único que teníamos que hacer era literalmente hacer una estrategia, como decir, bueno, si el mapa está así, mover esta ficha para acá o para acá, como hacer con una inteligencia artificial. Es literalmente una estrategia. Muchas veces hacemos esta, aunque no es tan parecida, para ahorrarnos duplicación de código o muchos if. ¿Sí? Pero de vuelta, fíjense, lo extraño que tiene es que el cliente está instanciando algo que en realidad no le interesa, sino que lo va a pasar. ¿Pero qué principio de diseño respetamos así? ¿Cuál? Fuerte. Seguro, pues lo dijimos antes. Pero hay uno muy clave con esto último que dije, que es el contexto no instancia estrategias. Es uno que dijimos que nunca... que nunca se respetaba. Que nunca se respetaba. Pero que justo en este caso sí. Y este caso es excelente. Ahí está, revisen las hojas. Para eso decimos las palabras. Está dentro de lo sólido. No, hay no mucho más claro, de hecho. Sí, para mí también. Sí. ¿Cuál de los sólidos? ¿Principio de dependencia explícita? Sí. Fíjense que la dependencia del contexto, que es la estrategia, se la está dando el cliente. Magia. ¿Está bien? Obvio. La aplicación, por ejemplo, ¿no? O el navegador, o el juego. Por ejemplo, en este caso el contexto sería el navegador. El que construye las rutas es el navegador, el GPS, solo que le estamos diciendo qué estrategia usar. Si va a ser por auto, caminando o transporte público. Esto, también esto que se usa en juegos, ¿sí? Se pueden crear distintas estrategias, por ejemplo, para hacer inteligencia artificial cuando no existía realmente la inteligencia artificial. De hecho, en los juegos nunca es una AI, es una estrategia simplemente. Los programadores definieron ante cada caso qué tiene que hacer esta estrategia y el juego le pregunta en cada momento qué es lo que va a hacer. Sí, así funcionan lo que siempre se llamó AI. ¿Sí? Cuando en el Age ponen bots, es esto. Están poniendo, cuando ponen la dificultad, cada dificultad es una estrategia diferente. El juego en sí no cambia y sabe que las mismas estrategias, las diferentes dificultades del juego responden ante los mismos métodos. Lo único que le hacen cada segundo es preguntar qué acción querés hacer ahora. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Sí. Patrón command. ¿Sí? Básicamente cuando, vamos a ver lo que dice acá, si quieres acoplar la lógica que debe ejecutar un objeto, pero cuyo conocimiento de cómo hacerlo lo tiene otro objeto. ¿Sí? Básicamente, vamos a poner un ejemplo que para mí es el más difícil. De hecho, el que más me costó entender. Supongamos que nosotros estamos diseñando
una barra tipo de botones, ¿no? Por ejemplo, la barra de botones que tiene Google Docs arriba, ¿no? Entonces nosotros tenemos un botón de botones, cada botón tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Supongamos el botón de negrita, ¿sí? Así que es algo así. Ese botón lo que va a hacer es poner el formato del texto en negrita, ¿está bien? O Command B. ¿Cómo nosotros podemos diseñar esto? Bueno, podemos tener que la barra no sepa de cada implementación de cada botón, sino que la barra tenga botones, ¿sí? Y que después cada botón implemente, haga su botón, ¿no? Entonces este sea botón negrita, este sea botón guardar, etc. ¿Está bien? Entonces llenamos a la barra con botones, sí, que cumplen la interfaz o la clase abstracta, lo podemos charlar en otro momento, qué es lo que tiene que hacer, y ya está. ¿Qué pasa con esto? ¿Querés decir algo? ¿Qué pasa con esto? Que a la larga no solo voy a tener, van a pasar varias cosas, sino que cuantos más botones tengo más clases de estas, que eso hace que si yo cambio este botón, tengo que actualizar más de estas, ¿sí? No termina siendo escalable. De cada cambio de esto, tengo que modificar cada una de estas. Si la hago interfaz, lo más probable es que cambie menos, pero va a pasar eso. Y por otro lado, ¿sí? Lo que tengo es que yo tengo el botón guardar, que tiene el comportamiento de guardar, tiene las líneas de guardar, que está fantástico, pero no hay una sola forma de guardar. Si yo hago un atajo, un shortcut, por ejemplo, Command S, también va a guardar, ¿no? Entonces, ese comportamiento no está solo en el botón. Está en otra clase, no lo sé. Lo voy a tener en dos lados. ¿Sí? Debería tener algo auxiliar. ¿Sí? Entonces, cuando dice desacoplar la lógica que debe ejecutar un objeto, pero cuyo conocimiento de cómo hacerlo lo tiene otro objeto, se refiere a desacoplar este de este y de esta lógica. Es el patrón más complejo que vamos a ver por ahí. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, de una forma bastante difícil. Lo voy a dibujar acá para este ejemplo puntual. Lo que vamos a hacer es vamos a tener los botones, ¿sí? Tengo calor. Podemos abrir acá, ¿no? Podemos abrir acá. Ahí está. Ahí está. Vamos a tener los botones que no van a tener más la lógica, ¿sí? De cómo se guarda, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es referenciar un command guardar, ¿sí? Que este tampoco va a tener la lógica, ¿sí? Pero este se va a comunicar con alguien que sí sabe guardar. ¿Está bien? ¿Qué gané con esto? Que yo acá puedo tener atajo guardar, que también va a tener el mismo command. ¿Está bien? Entonces enmascaré la funcionalidad de guardar en un command. Command no tiene cómo guardar, eso está acá adentro, sino que lo que hace es poder recibir, atender los llamados de estos dos que pueden ser diferentes, ¿sí? En este caso es muy simple y son los mismos, pero los parámetros que reciba el command de las diferentes funciones pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces está haciendo, no quiero usar la palabra interfaz porque van a pensar que es una interfaz literal, pero está haciendo interfaz con el guardar, ¿sí? Y esto es tan difícil como el coso. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el invoker, que es el que invoca esta llamada, que es el botón guardar, usa el command, que son comandos concretos, ¿sí? Que van a usar el receiver, que el receiver es el que ejecuta realmente la operación, el que tiene la lógica de negocio. El command no sabe guardar,
¿sí? Pero sí sabe llamarlo. ¿Está bien? Con los parámetros correctos. No sé si hay otro más difícil. A mí me parece que sí. Que el command. Command es fácil. No. A mí me parece bastante complejo. Vamos a ver mucho más fáciles ahora, tipo el observer. El observer es bastante más bonito. Como comentario, Sí, dale. no sé si lo dijo ustedes, muchas veces es fácil confundirse strategy con command. O sea, como que la diferencia a veces es sutil. El strategy sirve cuando vos querés hacer lo mismo de distintas formas, y el command es cuando querés hacer distintas cosas, ¿no? Como que tenés distintos comandos, como había dicho Fede con lo del botón, y querés usarlos en distintos lugares. Pero esa es la diferencia. O sea, no es lo mismo command y strategy. Los dos van a tener clases abstractas y una clase concreta que es el strategy o el command. Pero sirven para cosas distintas. El observer. El observer es un problema que ustedes tienen constantemente, posiblemente. ¿Qué pasa? Ustedes, por ejemplo, quieren poder saber cuándo cambia el estado de algo. ¿Sí? Por ejemplo, quieren ver cuándo las inscripciones están abiertas para el SIU. ¿Está bien? Para inscribirse. O quieren sacar una entrada para ir a la cancha. Hay dos soluciones posibles para esto. O que ustedes estén refrescando todo el tiempo, ¿sí? Viendo si ya actualizó, ¿no? Lo clásico, tipo hago F5 hasta que cambie la página. ¿Sí? Si saben hacer algo más inteligente, se hacen algún programa que haga F5 por ustedes y se fije cuando cambie. Otra forma es al revés, y que el SIU o la página mande notificaciones a todos los usuarios cuando haya cualquier cambio. ¿Sí? Estas son como las dos soluciones más triviales. Que se hacen, más que nada la primera. Cuando uno está preguntando todo el tiempo a otros si cambió el estado, se llama polling, está poleando. Tipo taca, 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 así. Cada 5 segundos o menos, tipo, está preguntando si cambió. Cuando tenemos este problema podemos aplicar el patrón observer, ¿sí? Que la idea una esta de estar preguntando todo el tiempo si cambió lo va a eliminar, sino que va a refinar la segunda. Y lo que va a decir es que el objeto debe poder ser suscribible, ¿sí? Cualquier persona, cualquier entidad debería poder suscribirse a recibir notificaciones de esta entidad. ¿Está bien? Entonces así solo mandamos a los interesados cuando cambió, no les mandamos a todos. Hay muchos sistemas que funcionan así. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, piénsenlo con... O sea, es un problema súper común en la computación este. ¿Cómo funcionan sus celulares? ¿Cómo funciona WhatsApp? ¿Cómo sabe que hay un mensaje nuevo? ¿Está preguntando todo el tiempo al servidor? Tipo, che, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. O es al revés. El servidor es el que le avisa a tu celular que hay algo nuevo. Tiene un sistema que se llama Push Notifications que se acerca mucho más a ser un observer. No es exactamente un observer, pero va más por ese lado. ¿Sí? Este problema de quién le pregunta a quién muchas veces no tiene solución o no hay bala de plata. Tipo, no es tan común. Al revés, es súper común. Ya, eso a veces no tiene solución. Esto, vamos a definir una dependencia de uno a muchos, donde acá dice como el objeto de estudio. La instancia en sí, ¿sí? Cada vez que cambie de estado va a notificar automáticamente a los que se suscribieron a esas actualizaciones. ¿Sí? Hay un sistema de mails que funciona así. Vieron que ustedes pueden suscribirse tipo newsletters. Pueden suscribirse a lo que les interesa. Bueno, es lo mismo. No significa que cualquier cambio le lleve a cualquier persona. Puede ser tan refinado o granular como uno quisiera. ¿Está bien? Vos podés suscribirte nada más a cuando cambie esta propiedad. Obviamente el objeto tiene que implementar algo para avisar esto, lo más probable. ¿Sí? Ahí está. Esto sigue el ejemplo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el cliente lo que hace es que se crea
súper fácil. Este sería la entidad que va a cambiar, que es el que publica, ¿sí? Que tiene un estado central y tiene métodos para que las personas se puedan suscribir. ¿Sí? Tiene un subscribe y tiene un unsubscribe y un notify. Entonces, el cliente lo que va a hacer es crear un suscriptor concreto, ¿sí? Que ahora podemos ver por qué hay que crear un suscriptor concreto y agregarlo como subscriber. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Por qué hay que crear uno concreto? Porque obviamente uno tenemos que crear, pero digo, ¿qué utilidad puede tener que cada suscriptor pueda definir en su instancia, por ejemplo, notificaciones diferentes? ¿Sí? Que yo puedo decir, creamos un suscriptor de esta propiedad, o de, digo, en general no es de esta propiedad puntual, sino de este estado o de esta entidad de dominio. ¿Por qué no una propiedad puntual? Porque estaríamos dependiendo de la implementación. Si yo digo, che, avísame cuando cambie esta property, quizás esta desaparece en el futuro y se rompe todo. Además, no conozco cómo es por adentro. Este es bastante más fácil. Entonces acá, por ejemplo, cuando se crea, que hay, o no sé, cuando cambia cuando hay un nuevo estado, se llama a Notify Subscribers y ya está, y se notifica a todos. ¿Cómo se notifica? Depende de la implementación. O sea, pueden ser realmente con mails o puede ser llamando un método. Por ejemplo, el suscriptor concreto le podría tener adentro que cuando sea notificado, porque va a tener un método para que sea notificado, que haga tal cosa. ¿Sí? No lo tenemos acá. Acá. El Notify Subscribers lo que hace es para todos los suscriptores llamar al método común que es update y cada suscriptor concreto sabe qué hacer. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Estamos bien. Quedan pocos igual. Vamos con el state. Este lo tomamos seguro. Ya se lo digo. O sea, parcial, en alguno de los tres entra seguro. Este entra seguro. Básicamente, cuando un objeto, su comportamiento depende mucho del estado puntual que tenga en ese momento, ¿sí? Vamos a pasar a usar este patrón. ¿Cuál es el problema? Yo tengo un estado, por ejemplo, es el ejemplo clásico, ¿no? Entre todos lados, que es un semáforo. ¿Sí? Depende mucho del color actual, su comportamiento, ¿no? O sea, de hecho, básicamente todo es su color actual. No va a tener otro comportamiento u otros atributos que nos interesen mucho más, ¿no? O sea, si puede avanzar, si no, si puede ir lento, si no, depende del color. Todo depende del color. Entonces, ¿cómo hacemos para no llenar de if nuestra clase? Él puede avanzar, por ejemplo, para no tener if rojo, hacer esto, si no hacer esto, o cualquier método, ¿sí? Para no meter un if por cada estado, vamos a usar este patrón, ¿sí? Cuando usemos este patrón, va a aparecer que el objeto, cada vez que cambie estado, va a cambiar totalmente su comportamiento. Y está bien, porque el semáforo rojo es totalmente distinto al amarillo. Son los dos semáforos, pero el color hace al semáforo. Puede ser que con cada estado nuevo, cada vez que cambie estado, haya que crear un estado nuevo, ¿sí? En general tiene mucho que ver con máquinas de estado. Cuando tenemos un objeto que depende de cambios de estado que puedo definir de forma simple según una máquina de estados, como vieron todos obviamente en discreta, vamos a usar el patrón straight, ¿sí? De vuelta, básicamente cuando la clase depende mucho del estado, ¿sí? Para hacer todos sus métodos, ¿sí? Que un estado define todos sus métodos, otro estado sería otros métodos, otro comportamiento y así. De vuelta, porque lo tomamos seguro. Si yo tengo tres métodos y en cada método tengo los mismos if para ver si esta property vale esto y si no hacer esto, ahí es donde meto state, ¿sí? Que es básicamente, yo tengo el contexto, mi clase, básicamente, que lo que tiene es un estado, ¿está bien? Y lo que va a tener es esto, obviamente siempre una interfaz, desacoplamiento de entidades, que vamos a tener estados concretos, ¿sí? Entonces,
el semáforo va a arrancar con un estado que es rojo, ¿sí? Y cuando yo llame algún método, por ejemplo, del semáforo, acá dice do this porque es genérico, lo que va a hacer es preguntarle al estado do this. ¿Está bien? Entonces el estado siempre va a responder por el objeto. De vuelta, el estado está muy metido acá, está muy metido en el semáforo porque le va a definir todos los métodos. Ojo, no es que los va a overridear, ¿sí? No. Este va a llamar a este, de vuelta. Por ejemplo, si el semáforo va a tener un método puede avanzar, lo que va a hacer ese método va a llamar estado.puede avanzar. Y cada estado va a definir. Fíjense que todo esto sucede en ejecución, ¿sí? Otro dato muy interesante del state es que puede pasar de un estado a otro, ¿sí?, sin que esta clase se entere. Fíjense que cada estado concreto tiene el contexto. Hay como una dependencia ahí que no es dependencia, es medio border, pero ahora lo charlamos, pero tiene un contexto. ¿Por qué? Porque un estado puede saber cuándo tiene que cambiar el siguiente. El semáforo, el rojo, tiene que saber cuándo pasa el amarillo. De hecho, es el responsable de hacerlo. Entonces, acá, cuando tenga que hacerlo, depende del método, ¿sí?, va a crear el estado amarillo, hace new amarillo, y va a decir contexto, cambia el estado amarillo. ¿Sí? Fíjense que el estado mismo es responsable de cambiar entre estados, y el semáforo es más una cubierta. Si no está teniendo mucha magia en todo esto, más que llamar indirectamente a otros y tener el estado central. Bueno, el estado central, el único, el estado actual. Sí, obvio. ¿Puede existir alguna otra cosa que también tenga contexto y le cambie el estado sin ser implementado? Porque cambiar el estado es propio del contexto. Sí. Es un método que tiene contexto. Si ocurre otra cosa con eso y le puede llegar a cambiar el estado. A ver, el contexto tiene un cambiar estado que está expuesto. Entonces vos técnicamente podrías forzarle un estado nuevo desde afuera, que de hecho es lo que se hace inicialmente. En el semáforo podría decir tener un método afuera, ¿no?, que reinicie semáforos y los setee todos en rojo, sí, es válido. Sí. Lo que sí, la lógica de cambiar de estados no está en el semáforo. ¿Se entiende esto? Vos podés de afuera forzarle a un estado, sí, pero no está acá. Depende del problema, ella es cuando el patrón se puede deformar, es si nos conviene meterlo acá, que es poco probable, pero puede ser, o meter un estado acá que sea intermedio o que nos ayude a hacer ese cambio de estado. ¿Sí? Muchas veces los estados no son literalmente los de la realidad. Una cosa, vos dijiste Sí, obvio. que la lógica de cambiar de estado no la tiene el contexto. ¿Cuándo cambiar de estado? No. No, porque de hecho, parte del truco es que cada estado sepa cuáles son sus estados siguientes. O sea, que el amarillo sepa a dónde tiene que ir después y no que esté toda esa lógica acá adentro. La idea es como sacarle de ahí. Uno puede decir, che, pero esto no hace nada. Tiene el estado central, el estado único, que ya es bastante responsabilidad. Sí, y de vuelta, para el cliente se maneja con este. ¿Sí? Le pregunta al semáforo si puede avanzar. Este es un poquito menos, es bastante menos común, porque se usa en general cuando tenemos máquinas de estado bien definidas. ¿Algo más sobre este? Igual está bárbaro. ¿Por qué no hay dependencia entre contexto y estados si este tiene un estado y este tiene un contexto? O sea, ¿por qué esto es un patrón? Porque si hubiera dependencia no existiría. Vamos, ideas. Tengo dos clases, una tiene a la otra tiene a la otra. ¿Por qué no hay dependencia circular? Tuvimos muchas preguntas el TP pasado sobre esto. ¿Qué ideas tenemos? Hasta yo les dije la respuesta.
Bueno, no se las voy a decir. Piénsenlo. Después lo charlamos. Tenemos Change of Responsibility. ¿Sí? Este también es súper... Muchos patrones son súper específicos, ¿no? El de estados tiene mucho que ver con máquinas de estado. O sea, cuando mi clase depende mucho de un estado particular. Cuando cambia el estado, cambia todo su comportamiento. Ahí es cuando uso state. Si no es que tengo que meter un if, meto state. Sino cuando todo el comportamiento de la clase depende de un estado. ¿Cuándo puedo usar Change of Responsibility? Este sí se usa. Básicamente cuando un objeto debe ser procesado de forma distinta dependiendo si aplican o no ciertos criterios y un orden jerárquico de aplicación de esos criterios. Un montón de keywords. Básicamente cuando tengo que aplicar una serie de funciones o aplicaciones, ¿sí?, a algo y esas funciones o aplicaciones tienen un orden en particular. ¿Sí? ¿Cuándo se suele usar mucho esto? Para validar, para hacer validaciones. ¿Sí? Yo cuando recibo en mi servidor, recibo un pedido, un request, ¿sí?, yo tengo que validar un montón de cosas en general. Tengo que validar la autorización, la autentificación, que no es lo mismo, googleenlo. Autorización, autentificación, que los datos que está pidiendo el usuario sean válidos, que el usuario en sí, no sé, que la IP sea válida. Quizás quiero hacer una operación a ese request antes de tratarlo, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Sí? Si falla alguna de esas cosas, ¿sí?, ya el request es inválido y se lo reboto y digo, che, no puedes hacer esto. Si la autorización falla, no hace falta hacer el resto de las validaciones. Ya sé que no va, lo reboto. Si la autorización falla, pero la autentificación... Perdón, si la autorización no falla, pero la autentificación tampoco. Pero lo de la IP sí falla, corto ahí. ¿Sí? Hay una secuencia de operaciones, validaciones, lo que sea, que voy haciendo y que pueden cortar en cualquier momento. ¿Sí? Por eso se llama Chain of Responsibility, porque voy haciendo a una, ¿sí?, y como está estructurado, cada una llama a la siguiente. ¿Sí? Como es así. Es solamente esto. ¿Sí? Lo que tenemos es bueno, un base handler, o sea, una función base que va a ser la primera, ¿sí?, que va a cumplir la interfaz handler, que en español no sé, es imposible en castellano poner esta palabra, tipo de handler. Tipo, no sé cómo lo podemos decir. No, es que no es manipulador, es imposible, tipo, no hay traducción. ¿Cómo? Handler. Sí. Es la palabra más difícil de... Es que no es controlador. Es mentira. Yo dije manipulador. Para mí las dos se alejan de lo que es. Pero bueno. Vamos a olvidarnos... Manejador. Handler viene de handle. Sí. Manejador. Pero no es exactamente, no es, sí, es difícil. Olvidémonos del caso base igual. Vamos a tener manejadores que lo que van a hacer es que cada una de estas funciones que dijimos, estas validaciones, va a ser un manejador concreto, ¿sí?, que tiene la función handle, manejar. Ahí manché un cachito más. Y además van a tener, bueno, su función, que es validar la autorización, la autentificación, lo que sea. Y además van a tener un método que es llamar siguiente, que básicamente es eso. Cada método está atado en una cadena al siguiente. La autorización sabe cómo correrse y además cuando termine va a llamar al siguiente. ¿Sí? Entonces así es una cadena. En cualquiera de esos puntitos de la cadena, por eso hay flechitas, uno puede no llamar al siguiente y retornar directamente. ¿Sí? Esto en la práctica cuando lo implementen vas a ver que es súper fácil. ¿Sí? Suena mucho más difícil de lo que es. ¿Sí? Es lo que conocen como pipeline. O sea, sí, los que hicieron piping en Mario 2, en algo 1, no me acuerdo, de piping, pero en algo 2. Pero bueno, es pasar de un programa al otro en la consola. Sí, el palito. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, yo creo los 3 handlers, tipo 1, 2 y 3. Al 1 le digo, che, el siguiente es el 2. Al 2 le digo, el siguiente tuyo es el 3. Y ejecuto el 1. El 1 adentro va a ejecutarse y va a tener un if que si el siguiente no es null, que no lo es porque le seteamos el 2, llama al siguiente. Y de vuelta lo mismo. ¿Sí?
Todos además tienen adentro un if, o sea, para ver si lo pueden, si está bien validado, o sea, para decirlo de otra forma, pueden cortar en cualquier momento. Por ejemplo, acá tienen la validación de que si lo pueden manejar está todo bien, si no, lo cortan. Si no, llaman al siguiente. Y el último de todos, el next va a ser null, entonces no llaman al siguiente. Es literalmente una cadena donde cada uno se ejecuta y llama al siguiente. No conoce estrictamente al siguiente, solo se fija que no sea null. Inicialmente alguien tuvo que armar la cadenita. ¿Sí? Esto nos permite poder mover las funciones y alternar. Y además agregar al final, al principio, lo que sea. ¿Sí? Funciona como si fuera una lista enlazada. Template method. Bueno, este no lo usé jamás. Pero es básicamente cuando tenemos una familia de algoritmos que comparten su estructura y tienen pasos en común, pero tienen diferencias menores en ciertos pasos. Vamos a ver directo en el diagrama. Se lo hacemos más rápido. Por ejemplo, tenemos una clase abstracta, ¿sí?, que tiene un template method. ¿Sí? El template method internamente tiene operaciones que están definidas en otros métodos. Acá dice paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Está bien? La estructura, el algoritmo del template method, por eso acá dice cuando hay una familia de algoritmos, y el algoritmo es el mismo, ¿sí?, pero los métodos 1, 2, 3 y 4 pueden no estar implementados, por eso es abstracta. Y vamos a tener clases concretas, ¿sí?, que implementen esos pasos. ¿Sí? Por ejemplo, esta implementa el 3 y el 4, el 1 y el 2 lo dejan por default, o sea, como estaba antes, y este implementa los 4. Entonces, el algoritmo va a ser idéntico, ¿sí?, en cuanto a la estructura, al esqueleto del algoritmo, pero estas partes del código, los pasos, van a ser diferentes según qué clase concreta utilicen. ¿Qué ejemplo de esto hay? Se me fue. ¿Lo tenés? Cuando vimos los patrones creacionales, ¿qué patrón creacional es muy parecido a este? Yo me confundí todas las veces y dije este. De hecho, cuando la palabra... Porque el nombre es casi igual. Porque el nombre es casi igual, claro. ¿Qué? Factory method. O sea, de hecho, el factory method es un caso particular del template method. O sea, en el cual el único paso que reutilizamos en las clases concretas es la creación. Pero después el resto es todo lo mismo. En general esto se usa para, ¿cómo se llama?, cuando tenemos algoritmos que dependen de otros, pero esos otros son intercambiables, ¿no? Súper fácil. Tengo un algoritmo que en la mitad necesito un algoritmo de búsqueda, ¿sí?, pero yo no lo quiero implementar acá. Entonces, en lugar de recibirlo por parámetro, puedo no implementarlo directamente, que sea el step 1 que se llame ordenar, y que una clase concreta lo implemente usando, se me fueron todos, quicksort, y otro usando merge sort. El step 1, que lo llamamos ordenar, no es más step 1, es ordenar, uno adentro ordena con merge sort y el otro con quicksort. Y el algoritmo es el mismo, no cambia cambia la complejidad algorítmica posiblemente. Merge sort es NLON, sí, ¿no? Sí. No, es que borré después todo eso. Pero quicksort no, es n cuadrado en el peor de los casos. En el peor de los casos es n cuadrado. En el promedio es mejor que n log n. Es verdad. Bien, después tenemos otros patrones que quedaron afuera. Triste por ellos. Básicamente porque los decidimos dejar afuera porque ahora tenemos menos tiempo, ¿sí? Tenemos de los creacionales, tenemos prototype, que no lo usamos jamás. Prototype viene de la idea original que hablamos cuando estábamos en este mismo lugar de cómo funcionaban las clases, de que otra forma, en lugar de usar instancias, era usar prototipos. Bueno, tiene esa misma idea. Tenemos object pool, tenemos bridge, o ese sí que no se usa jamás. El iterator sí, de hecho ustedes implementaron un iterator en algoritmos 2, condición iteradores, ¿sí? Mediator, memento y null object. ¿Usaste null object? Siento que en Java te puede venir bien. Yo lo he usado, sí. ¿Viste? Lo uso Sí. bastante. Sí. Bastante. Claro, sí. Bien, es básicamente para no depender del null literal. Pero bueno, ¿se los vamos a tomar estos? No. Bien, como dijimos antes, tenemos el libro base que es Design Patterns, Element of Reusable Object Oriented Software.
¿Está bien? Esta página que viene con link es buenísima. Véanla, les va a servir para entenderlo bien. Está en inglés y en español. De hecho, la gran mayoría de los diseños fueron extraídos de ahí.